Auspician Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP, Good Catering. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles, con todos los temas de actualidad. Una semana particularmente intensa ha sido esta, con mucha información, con muchos temas, pero superándonos en todos esos temas de los cuales vamos a hablar después también. Estamos mirando a una semana que aparece como conflictiva, sumamente complicada. Vamos a tener medidas de fuerza la semana que viene, que ya han sido ratificadas por la CGT a nivel nacional, con una seguramente importante adhesión. Se perfila, al menos por estas horas, una importante adhesión de gremios. Hay muchos gremios que ya están anunciando que van a adherir, fundamentalmente gremios que son determinantes a la hora de una medida de fuerza. Estamos hablando de gremios del transporte, gremios estatales, gremios de la docencia, gremios de servicios, bancarios. Bueno, en este contexto, CGT ha ratificado la medida de fuerza esta semana. Y bueno, y el martes 25 una buena parte del país estará paralizado, si no todo, ¿no? Estamos esta noche hablando de este tema y de otros temas de actualidad. Está Claudio Girardi con nosotros. Claudio Girardi, secretario general de CGT, del gremio bancario. ¿Cómo estamos, Claudio? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que a nadie le pone contento estar frente a una medida de fuerza de estas características en un contexto de país que no se estabiliza de ninguna manera económicamente, que no se estabiliza laboralmente, que tiene problemas sociales muy serios, ¿no? A ver, yo siempre dije, desde que empecé a militar hace muchísimos años atrás, que ninguna medida de fuerza es una actividad social o deportiva. Una medida de fuerza es el punto extremo cuando fracasa el diálogo, o cuando fracasan las negociaciones, o cuando un país no deja alternativa. Y en esta circunstancia vamos a una nueva medida de fuerza en contra de la política de Mauricio Macri, porque en realidad, cuando uno ve esta circunstancia, y hace un tiempo se decía, bueno, ganó la presidencial, ganó la legislativa, pero hay que decirle a la gente cómo se ganó no diciendo la verdad. Mauricio Macri, por ejemplo, dijo, voy a eliminar el impuesto a las ganancias. No solo que no lo eliminó, pagaban 1.100.000 trabajadores, ahora pagan 2.200.000 trabajadores, casi el doble, impuestos a las ganancias. Dijo, voy a eliminar la pobreza, que la agarró en el 28, 29%. Antes de fin de año se calcula que va a estar más cerca del 40% que del 30% de la pobreza, con un 10% de indigencia, que es indigencia de no tener un plato de comida por día. Dijo que no iba a haber tarifazo. Los hubo, los hay y lo va a seguir habiendo. Digo, luz, gas y combustibles para funcionar. Los pasajes de los colectivos urbanos, que tienen que tener otros servicios, como en Buenos Aires el subte o trenes. Dijo que no iba a haber persecución, hay persecución. Dijo que no iba a haber despido, hay despido. Dijo que iba a crecer la economía y se calcula que en los 4 años de Macri vamos a perder el 2% del Producto Bruto de lo que producimos los argentinos. Es decir, vamos a producir menos que a diciembre del 2015. Entonces digo, todo lo que prometió, y podemos seguir enumerando, la verdad que mintió, no cumplió. Entonces digo, eso que está haciendo, que la gente confiara, en su mayoría, al voto a la política de Macri y empezó a descreer. Y hoy, más allá que nosotros lo advertíamos en la campaña, lo advertíamos después de asumir, lo venimos denunciando del movimiento obrero, por lo menos del sector que me toca participar, por ejemplo, de la Corriente Federal de Trabajadores que conduce el compañero Palazzo, o de lo que armamos nosotros en Santa Fe, CGT, CTA y otras organizaciones, que es el movimiento obrero santafesino, venimos denunciando esta circunstancia, pero no queda otra alternativa con una medida de fuerza de decirle a Macri, pare con esta política, porque no es solo al trabajador con el recibo de sueldo que se está afectando, al que está informal, al profesional, es decir, al médico que vive de su trabajo, de su profesión, al electricista, al gasista, al plomero, a la pequeña empresa, a los comercios que alquilan, a las pequeñas industrias, a las pequeñas producciones agropecuarias. A ver, son todos sectores que están siendo golpeados por la economía y solamente hay 3 o 4 sectores que son los grandes beneficiarios, que son los agroexportadores,
Las grandes superficies agropecuarias, yo no hablo del productor de 100 hectáreas, ¿no? Hablo de los que tienen 1.000, 2.000, 5.000, hasta 240.000 hectáreas de soja, como hay 3 o 4 productores argentinos en eso, a las 7 grandes cerealeras, a los grandes bancos y las financieras, a los que jugaron a las timbas, a la Levac. Digo, son los sectores y a alguna industria que le conviene tener mano de obra barata en dólares para exportar, como algunas automotrices que fabrican algunas partes acá, como una empresa alemana que fabrica cajas de cambio en Córdoba. Entonces hoy sale a vender eso a la mitad de precio cuando el trabajador perdió la mitad de poder adquisitivo en una devaluación de más del 100% en 2 meses. Llama la atención que la medida de fuerza fue anunciada hace bastante ya, hace casi un mes que fue anunciada esta medida de fuerza, que venía la medida de fuerza, y el gobierno da la sensación de que no reacciona frente al reclamo de los trabajadores en el sentido de que están pidiendo rectificación de las políticas, un cambio, y da la sensación de que el gobierno no atiende, no puede, no quiere, no sabe. ¿Cuál es la situación? En otras circunstancias hay una suerte de acercamiento, de diálogo. Bueno, ¿qué es lo que podemos corregir para poder destrabar una cuestión como esta? Pero el gobierno da la sensación de que sigue adelante con las políticas. Yo creo que no quieren. Es más, yo creo que vinieron a hacer determinadas cosas. Soy de los que cree que la devaluación está armada a propósito, consensuada con los sectores que yo nombré recién, sobre todo los agroexportadores, que, ¿qué se dice en el mundo de la macroeconomía? Que hay un acuerdo con las agroexportadoras, que a cambio de que duplicaran el valor de la moneda extranjera, así con una devaluación de una moneda que valía 17 pesos por dólar, estamos alrededor de 40 pesos, según un día más o menos, venimos cambiando el valor, pero alrededor de 40 pesos, sí, superó el doble, ¿no? A cambio de eso le van a poner 4 pesos de retenciones y a cambio de eso, además, se comprometen las agroexportadoras a liquidar 10.000 millones de dólares a partir de mitad de febrero, fines de febrero, para que pueda ganar las elecciones Macri durante fines de febrero, marzo, abril y mayo. Entonces digo, esto no es ingenuo, esto es a propósito. Lo que pasa es que a los sectores que vivimos en pesos nos sacaron la mitad del poder adquisitivo, porque en realidad, ¿qué pasa? Si uno habla de un par de anteojos, esto tiene todo un componente internacional. Todo internacional. Si uno habla de un teléfono celular, es internacional. Si uno habla de la cámara de televisión, son componentes internacionales. Si uno habla de estos televisores, son internacionales. Si uno habla de los productos que se fabrican en la Argentina, la medicina, por ejemplo, toda la aparatología, el tomógrafo, el ecógrafo, las bases principales de los medicamentos, es todo importado y es dólar. Por lo tanto, cuando lo vamos a comprar, los medicamentos aumentaron en 2 años el 400% promedio. Y el jubilado de la mínima cobra 8.600 pesos. Y hay que decirle a la gente que quien está jubilado por el ANSES, que le dedicó toda su vida a trabajar, cobra de cada 10 jubilados, 7 tienen la mínima, son 8.600 pesos. Y le dicen, bueno, con esos 8.600 pesos, y si vamos a suponer que en la pareja fuesen 2, que juntan 17.000 pesos, tenés que, y considerando que seas propietario de una vivienda, tenés que pagar la medicina, comer, pagar la luz, pagar el gas, pagar el agua, ni que hablar que no podría tener un vehículo, ¿no? Pagar un remis, un taxi para ir al hospital o al sanatorio, tener un teléfono para comunicarse, tener un sistema de cables, si no, pobres jubilados van a estar encerrados en una casa mirándose las paredes. Entonces digo, la verdad que es tremendo. Los trabajadores activos, la mayoría y en promedio no supera los 16, 17 mil pesos, y la canasta de pobreza está arriba de los 20.000. Entonces tenemos cada día más pobres. Y esta devaluación consensuaron con las 3 o 4 grandes empresas que forman los precios, como Molinos, por ejemplo, que no cae de la noche a la mañana la devaluación, digamos, no cae de un mes para otro. La van a tirar agosto, septiembre, octubre y parte en noviembre, pero en noviembre los artículos van a valer el doble que lo que valían hace 4 meses atrás, cuando uno vaya a la góndola del supermercado. Ya pasó con la harina. Con la harina el precio pasó en forma automática, entonces hoy tenemos un kilo de pan a 70, 80 pesos. Es imposible, un valor del colectivo urbano a 15 pesos. Ahora, ¿al gobierno le conviene que haya una caída del consumo como se registra? Sí, evidentemente hay muchos sectores populares que no pueden acceder a ciertos bienes, inclusive en algunos casos alimentos, ¿no? Productos como la carne, productos esenciales que se venden en los supermercados, productos de limpieza, productos de consumo masivo, hoy tienen una mucha menor demanda porque ha caído notablemente el poder adquisitivo. Hay algunos otros sectores que, bueno, sobreviven a esta cuestión de una u otra manera, con tarjetas de crédito, con promociones, pero
¿Le conviene, por ejemplo, al gobierno que haya semejante caída del consumo a la hora de definir un año electoral, no como el que viene? Hubo un funcionario de tercera línea, que ni recuerdo el apellido, que hace 2 meses salió y dijo, después lo borraron, ¿no? El mapa, digamos, no apareció más, no es que está echado. Este país es para 20 millones de argentinos. Dijo, bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es si el resto, los otros 22, 23 millones, 24 que somos, los argentinos nos barren, nos sacan. Entonces digo, si esa es la respuesta del gobierno, volvemos 100 años para atrás. Esto es lo que se pensaba a principios de 1900 en este país. Porque el primer centenario de la patria, que era supuestamente un país rico, entre comillas, un rico para poco, para los grandes estancieros, para los grandes terratenientes, para los que siguen haciendo negocios con las aduanas, ya hace 100 años atrás, pero la inmensa mayoría del pueblo estaba sumergido en la miseria. Alguna vez hubo un ministro que se llamó Álvaro Sogaray, cuando los argentinos éramos algo así como 23 millones, y dijo, este es un país para 7 millones de personas, ¿no? Son los mismos, son los hijos los que están hoy, son los hijos de esos, son los hijos y los nietos que en el 55 lo tumbaron a Perón, por eso hablan de 70 años. Por eso no pueden decir Perón y Evita, porque para todo el pueblo, así sea un opositor, saben que Perón y Evita trajeron derechos a los sectores populares, crecimiento de la industria nacional, a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Entonces hablan de 70 años. En realidad están diciendo que lo que atacan es el peronismo, y a las leyes laborales, y al aguinaldo, y a los derechos, y a las vacaciones. Eso atacan. En el fondo atacan eso, porque en realidad son los mismos que estuvieron en la... que llamaron Revolución Libertadora, y es donde fusilaron, donde bombardearon Plaza de Mayo, son los mismos que tumbaron a Perón, los mismos que estuvieron parte de la pata civil en el proceso militar, los mismos que fueron parte del gobierno de Menem y de la Rúa, hoy vuelven con Cambiemos, con el PRO a la cabeza. Entonces digo, son los mismos, la derecha en la Argentina, que es una derecha muy avarienta además, muy compleja, porque hay un dato. Lo único que creo que no evaluaron, lo demás está pensado, es que esta devaluación iba a traer algunos inconvenientes. Por ejemplo, los que jugaron a la timba financiera, jugaron a las LEVAC durante 1 año y pico, trajeron dólares, los pusieron a las LEVAC, con los intereses de las LEVAC se llevaron casi el 40% más en dólares cuando estaba 17 pesos fuera. Sabían la información que iba a aumentar, jugaban con la información, ganaron el 40%, trajeron dólares, 40% de tasa de 1 año, volvieron a comprar dólares, se los llevaron el 40% más. ¿Cómo vuelve a eso? Esos dólares están fuera del país o guardados en caja de seguridad. Hoy las empresas argentinas que cotizan en pesos, porque estamos en la Argentina, si valían 10 millones de pesos hace 2 meses, valían $500.000 aproximadamente. Hoy esa empresa vale 10 millones de pesos y vale $250.000. Lo que no valoraron fue eso. Es más, los primeros que saltan con este tema es el Grupo Clarín, porque es grande en la Argentina, nosotros no vamos a defender ese espacio en la forma monopólica, pero sí también lo afecta, porque los pulpos mundiales son más grandes que Clarín, y hoy Clarín pasó a valer, como todas las empresas argentinas, la mitad en dólares. Por eso una editorial que tiene Jorge Lanata de hace 2 sábados, bajo el título "Si el gobierno no cambia, no hay gobierno para cambiar", que si eso lo hubiese dicho algún opositor, lo hubiesen tildado de golpista. Pero la editorial de hace 2 o 3 sábados de Jorge Lanata es ese. Si el gobierno no cambia, no hay gobierno para cambiar. Y desarrolla un comentario durísimo contra el gobierno. Entonces digo, es lo único que no tuvieron en cuenta. Hoy, Techín, del Grupo Roca, hoy vale la mitad en dólares. Hoy, las grandes empresas constructoras, muchas de ellas en una causa judicial por corrupción, valen la mitad en dólares. Una empresa metalúrgica vale la mitad en dólares. Este canal vale la mitad en dólares. Entonces digo, los bancos argentinos valen la mitad en dólares. Miren, yo les voy a contar algo. Los banqueros siguen ganando muchísima plata, en pesos. Pero hubo 2 resoluciones que tomó el Banco Central. Los bancos, que nosotros los conocemos bien, los bancarios, ¿quiénes son? Y ustedes como usuario público lo conocen, tenían hasta el 30% de su capital hace 3 meses en su patrimonio en dólares. Es decir, si un banco vale 1.000 millones, podía tener hasta 300 millones de su capital en dólares. Hacen una resolución, dólar 17 pesos. Hace una resolución del Banco Central, dice no, el patrimonio puede ser en dólares hasta el 10%. Lo hicieron vender el 20%. Después lo bajaron al 5%. Es decir,
Si valía 1.000 millones, tenían 300, lo dejaron con 50 millones de dólares. A los 2 meses, el dólar pasó a valer 40. Son avarientos los banqueros, no están contentos con esta medida. Por eso, esto no lo pensaron. Y hoy tienen gran sector de la banca nacional en contra. Pero ¿qué pasó además? Hoy los bancos nacionales valen la mitad. Como todas las empresas argentinas, valen la mitad en dólares. Entonces, esto o es muy perverso desde el punto de vista de la macroeconomía mundial, y cuando se haga la reunión del G20, vienen, apoyan a Macri, y las empresas argentinas, las más importantes, las que le interesan, se la quedan todos los extranjeros, o realmente no saben controlar la macroeconomía. Yo la verdad que a veces, viendo cómo piensan y teniendo muchos funcionarios que les gustaría vivir más en Nueva York, en Londres que en la Argentina, me parece que algunas cuestiones las hacen a propósito. Lo que sí hay que decir a la gente, que este nivel de endeudamiento, desde el 41%, es decir, la Argentina en diciembre del 2015 debía el 41% de lo que producíamos todo, que es el Producto Bruto Interno, en deuda externa. Hoy, con lo que llegó hasta ahora, estamos arriba del 85%. Y finalizado el mandato de Macri, se evalúa que vamos a estar arriba del 100% del Producto Bruto en endeudamiento externo. Y las deudas internacionales se pagan o con plata, digamos, pagando capital e intereses, o se pagan quedándose con empresas. Sí, con soberanía. Claudio, ¿qué lectura hacen ustedes del gremialismo? Uno observa la realidad del país todos los días, ¿no? Y está mirando, está atento a hechos judiciales importantes que se están dando en el país por estas horas. ¿Qué mirada tienen ustedes del gremialismo de esta cuestión judicial que sacude a la Argentina, como son todos estos casos de corrupción que se vienen dando y que se vienen juzgando en tribunales federales de la Argentina? ¿Cuál es la mirada? Primero voy a hablar a nivel general. Los 12 jueces federales que funcionan en Comodoro Pi, que no es casual que sean 12, no gozan de la confianza de la inmensa mayoría del pueblo argentino. Segundo, que si la causa judicial cumple con todas las garantías constitucionales, que sea causa judicial. Si cumple con las garantías constitucionales, que vaya. Si a uno lo denuncia, tendría que defenderse. Esas son las garantías constitucionales. Dame el derecho a defensa. Pero lo que sí hay que aclarar, que si hay un cohecho o coima, hay dos partes. ¿Quién la recibe y quién la pone, la coima? Y la verdad, que si vamos a hablar que si fuese una empresita de 200 trabajadores, decir, bueno, a lo mejor el Poder Ejecutivo Provincial puede presionarlo de tal forma para reventarlos y masacrarlos si no pagan la coima. Ahora, de este lado también está Pablo Roca, que es una multinacional. ¿Tá? Entonces, Pablo Roca es una multinacional que tiene sede en Argentina y en Italia, que es una de las empresas constructoras más grandes de Latinoamérica y del mundo, junto con Odebrecht. Que Paolo Roca diga que sus empresas tuvieron que pagar coima porque se fundían, porque no podían cumplir, son igual, en todo caso son iguales. Quien puso la coima y quien la recibió la coima. Y que se haga justicia. Ahora, hacer justicia no es a través de los medios de comunicación, es a través del sistema constitucional de justicia con derecho de defensa. Y si tienen que ir presos dirigentes políticos o empresarios o del sector que provengan, porque cometieron delitos, que vayan presos, con el debido proceso de defensa y de derecho. Llama la atención la cantidad de funcionarios que hay procesados, llama la atención la cantidad de funcionarios o exfuncionarios que hay detenidos, y llama también la atención todo esto de los arrepentidos. Este es un tema que en la Argentina no se había dado. Sí, hemos visto muchos casos, muchas historias de juicios, en el pasado reciente inclusive, figuras de la política que han terminado enjuiciadas, pero hay realmente una cantidad impresionante de exfuncionarios en situación judicial hoy. En Buenos Aires se comentaba cuando, de pasillo, ¿no? Cuando la oposición actual, sobre todo Unidad Ciudadana, denuncia a Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, por los aportes truchos de campaña, en los pasillos se decía un término de tenis: saque y devolución. Nos tiraron con esto, le devolvemos los cuadernos. Ese era el término que se utilizaba, no sabíamos cuál, y eran los cuadernos. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad los arrepentidos no están diciendo que era coima para llevársela a su casa. Están los empresarios arrepentidos, entre comillas, que para mí no están arrepentidos, están buscando la mejor forma de salvarse judicialmente. Entonces lo que están diciendo es que era aporte de campaña. ¿Se entiende?
Entonces digo, le pegan a Cambiemos, provincia de Buenos Aires, Vidal, que era una figura muy importante, con un altísimo nivel de imagen, le devuelven otro lado los causa cuaderno. Entonces los empresarios, a sabienda de eso, se defienden diciendo, nosotros pusimos coima para las campañas políticas. Bueno, será un sistema judicial que uno pretende que sea honesto y correcto y que deba dirimir esa cuestión, pero yo creo que es un solo el ministerio que está en cuestión. Porque yo conozco muchísimos ministros, porque un gobierno nacional tiene muchísimos ministerios. Tomada fue de 12 años ministro de Trabajo, 0 denuncia. Axel Kicillof tiene una sola denuncia, que es una payasada, que es esto del dólar futuro, ¿no? Que los mayores compradores de dólar futuro son funcionarios de este gobierno, ¿no? Entonces digo, hay muchos ministros. A ver, pasaron cantidades de ministros por el gobierno y hay un solo ministerio en cuestión, que hay que estudiarlo, investigarlo, y si son responsables, tendrá que la justicia caerle con el peso debido de la ley a los funcionarios. Los empresarios coinciden y empresarios. en haber pagado coima. Ellos dicen que pagaron. Según lo que dicen los medios, que dice la justicia. Porque en realidad yo no tengo el expediente en la mano. Entonces digo, tengo que hablar por lo que dicen los medios. Los medios dicen que dice la justicia que así es. Bueno, digo, hay que ser cuidadoso, porque no va a ser cosa que en diciembre este juez se quiera jubilar, deje la causa en manos de otro juez y pase a lo que pasa en la justicia argentina, que estas causas terminan con 15 o 20 años de historia, y la mayoría de los empresarios que están en esa causa tiene arriba de 70 a 75 años. Entonces no va a ser cosa que en diciembre, noviembre, fin de noviembre, diciembre, se jubile el juez y recaiga la causa, lógico, en otro juez. Entonces, tengamos cuidado. Perdón, no digo que lo que está mal investigado, pero Bonadío le dio a esto una realidad que hay que ver si otro juez se la da. Porque si consideramos una justicia independiente sobre el proceso, puede haber jueces que cambian la forma. Entonces, mi preocupación como argentino es que este juez tenga la causa unos meses más y después se jubile. Y quede dando vuelta una causa porque hay otras realidades. Entonces, me preocupa que quede en la nada. Porque, a ver, mientras tanto, hay condena mediática, no hay condena judicial. Cuando alguien está preso en la justicia federal hasta 2 años y no hay condena firme, en todo caso que algún abogado, yo no soy abogado, y lejos de eso, ¿no? Pero digo, pero si en la justicia federal uno está preso 2 años y no hay condena firme, se te dicta la libertad. Y debe estar en el año y pico, ¿no? Si no hay condena firme, le tienen que dar la libertad. Entonces digo, y son procesos que a lo mejor terminan 12, 15 años. Entonces digo, de eso estamos hablando. A mí me preocupa muchísimo, porque hace un tiempito que está empantanado, no es mal. Después está todo el show de cuando van, allanan una casa. A ver, si usted va a allanar, tiene que tener el sentido de golpe aparecer las pruebas. Si un mes antes le dicen, vamos a allanar, usted no creo que vaya a buscar cosas y las ponga, en todo caso las sacará. Sí, llama un poco la atención también los procedimientos, ¿no? Entonces digo, a ver, a mí me parece que la justicia no tiene que ser parte de un circo, tiene que ser con el debido proceso. Repito, si hay que condenar, porque están las pruebas, que se condene al que sea. Nosotros no vamos a bancar del movimiento obrero cuestiones que tienen que ver con la parte delictiva. Pero en ese marco, ¿qué decimos? Mientras tanto, lo que estamos planteando es que mientras esto pasa, la gente vive cada día peor. Entonces, la justicia que vaya por su canal. Ahora, nos preocupa que 2 o 3 grandes medios de comunicación sea más importante un allanamiento que las problemáticas, lo que pasan. Entonces digo, mire, yo el otro día estaba mirando un canal que mientras el dólar subía, tenía 3 cámaras puestas en la tormenta de Estados Unidos, en las costas este de Estados Unidos. Y digo, la tormenta, supuesta tormenta que habla Macri, que en realidad son políticas económicas, no son tormentas. Acá no vino ni un ciclón, ni un tornado, ni un terremoto, gracias a Dios. Acá lo que fueron decisiones políticas que se tomaron. Por lo tanto, pero sí había un medio que tenía 3 cámaras puestas allá y hacía de cuenta que el viento te soplaba a vos y que el agua la tenía en los pies. Entonces digo, son cosas que nos preocupan. Mientras tanto, nosotros venimos planteando que esto está cada día peor. En la CGT Regional Santa Fe somos 53 sindicatos. Ningún secretario general me vino a plantear a mí que sus trabajadores los últimos 2 años están mejor. Ninguno.
Y no es que justifican el pasado, no es que se justifica si hubiera una corrupción. Tampoco se dice que no se cometieron errores. En el gobierno anterior se cometieron errores. El impuesto a la ganancia es un error del gobierno de Cristina Fernández, que este gobierno dijo que iba a corregir. En vez de corregir los errores del gobierno anterior, los profundizó y la gente vive peor. La gente tiene menos plata. Al que llegaba justo ya no llega. Al que le sobraba un poquito no le sobra. Y la clase media que por ahí, ¿qué hace el trabajador? Nosotros nos agarramos el sueldo si nos sobran 500 pesos por mes y nos vamos y lo depositamos en Miami, en las Bahamas, en Panamá. Nos compramos el jean, cambiamos la bicicleta, hacemos la vereda, salimos a comer, le damos un gusto a los hijos, estudian mejor nuestros hijos. No sé, vivimos un poco mejor en la realidad que pueda cada uno. Es decir, le damos trabajo a otro argentino. Si me voy de vacaciones, si voy a comer, si doy la vereda. Hoy, como hay menos plata, lo que hay es menos trabajo. El que vivía de changa con la moto guadaña cortando o con un rastrillo y una escobita que alguna bicicleta recorrían los barrios cortando, y ese tipo se hacía 600, 700 pesos por día y con eso comía y vivía. Hoy pasa enfrente de una casa de barrio de clase media y a lo mejor le cobraba 150, 200 pesos al frentista por mantenerle 2 veces por mes. Digamos que con 300 pesos vos podías meter la vereda cortadita, y hoy lo hace el propietario porque no le sobran 300 y esa persona no tiene que llevarla a la casa a comer, como el pequeño albañil no tiene que, como el electricista no tiene que. Mire, en esta ciudad de Santa Fe, hace 3 años, uno llamaba a un gasista y como es una profesión de mucha complejidad y hay que ser especialista, no hay tantos. Entonces, había veces que esperar 3 meses para que vaya el gasista. Hoy a usted le pasa algo, llama al gasista, a los 15 minutos lo tiene ahí porque no tiene trabajo, porque una obra de gas domiciliaria no sale 2 pesos. Por los materiales, por la calidad de materiales y por el tipo de mano de obra sale cara. Digo, ¿qué estamos viendo? Que no es solo el trabajador con el recibo de sueldo, es el kiosquero, es el almacenero, es el panadero, es el médico, es el electricista, el gasista, todo el mundo vive peor. Una medida de alto impacto es la que se observa que va a haber el próximo martes, pero bueno, lo que uno piensa es, yo repito una pregunta que a veces me cae siempre, ¿no? Cuando se dan estas situaciones, ¿qué va a pasar después del paro? Es decir, ¿ustedes piensan que el gobierno va a rectificar el rumbo económico, que va a cambiar el camino, que algo va a modificarse? Si le digo, esta respuesta no es como secretario general, es a nivel personal. No creo que Macri cambie, porque creo que vinieron a esto. En todo caso lo va a disimular si entra plata el año que viene, va a tirar algo, ¿tá? Para tratar. ¿Qué tiene Macri hoy en encuesta? Del 70% bajó a 30%, el núcleo duro de él. ¿Tá? Si usted tiene 1000 hectáreas de soja, le está yendo muy bien con Macri. Y ahora cuento el porqué. Entonces, él tiene un 30%, va a tratar de sacar un 11% más, dividir la oposición y ganar de esa forma. Entonces digo, lo que tenemos que hacer no es solo para hoy, es tratar de construir una alternativa superadora a lo que fue el gobierno anterior, superadora institucionalmente, en calidad, en derechos, pero con una oposición unida, sacando un par de sectores, pero que sea con eje en el peronismo, pero que contenga un montón de sectores y no ir dividido, porque si vas dividido es fácil que el G20 le venga a dar un apoyo importante al gobierno Macri, las agroportadoras liquiden esos 10.000 millones de dólares, que traducido en pesos son 400.000 millones, que ingresarían al país en 3 o 4 meses previo a las elecciones, y te gana, porque ¿cómo se gana en este país una elección? Por nuestra Constitución. El que saca el 40% más un voto y le saca el 10% de diferencia al segundo, es presidente para una segunda vuelta. Bueno, si divide la oposición en 3 o 4 pedazos, seguramente que va a ganar en ese aspecto. Tendremos que construir una alternativa, creo que es el desafío del futuro. Me parece que pasa por ese lugar. Yo no creo que Macri podrá demorar medidas, pero no creo que cambie el rumbo económico, porque vinieron para esto, le mintieron a la gente. Tradicionalmente el gremialismo argentino estuvo identificado, yo diría, asociado con la idea que propuso el justicialismo siempre, desde siempre, ¿no? Esto fue así. Hoy el sindicalismo argentino está detrás de la misma idea, es decir, hay en el justicialismo liderazgos como para que el gremialismo esté alineado detrás de esos liderazgos. ¿Hay? ¿Existen? Bueno, a ver, yo voy a hacer un paréntesis.
mi secretario general nacional, Sergio Palacio, es radical, digamos. Más allá que es un radical en contra de Cambiemos, ¿tá? Pero es radical. Entonces digo, la inmensa mayoría de la militancia gremial proviene del justicialismo, de los sectores populares, como lo tiene el socialismo, como tiene el sector del radicalismo, sectores progresistas. Pero sí, la mayoría es provenismo del peronismo. A ver, hay una gran división que se marca en la CGT, en la CGT nacional hablo, ¿no? Se marca en algunos lugares, y son las cuestiones a construir. A ver, la movida de lo que arrancó como el 21F en la cabeza de Hugo Moyano, con la corriente federal, con los compañeros de la CTA, con los movimientos sociales, se está haciendo cada vez más grande. Lo que fuera en la década 90 el MTA que conducía Hugo Moyano. Es lógico, hoy Hugo Moyano es un hombre grande, de edad, no le es tan fácil el desplazamiento. Si conducir un movimiento de eso a nivel país no es fácil. Un día tenés que estar en Neuquén, el otro día en Formosa, otro día en Santa Fe y mañana en Buenos Aires. Entonces digo, una persona grande, la edad de Hugo Moyano, no es fácil. Pero sí creo que está bajando contenido y que hay un montón de referentes que hoy se pueden hacer cargo. Yo la verdad que aspiro que un compañero que le tengo un aprecio importante, lo respeto como conductor, a Sergio Palacio, un tipo en condiciones de conducir un espacio de oposición al gobierno nacional. No solo, esto se hace en conjunto. Bueno, hay compañeros del triunviro que apostaron al diálogo, creo que se equivocaron. No por mala fe, sino que creo que este gobierno te entretiene, y voy a dar un ejemplo. Mientras los entretenía en un diálogo por el tema reforma laboral, 2 semanas después nos plantaron la reforma previsional, donde le sacaron plata al bolsillo a los jubilados. Hoy significa que un jubilado de la mínima, con esta ley que impuso Macri, gana 1.000 pesos menos. Yo no sé si vive mejor o peor en su calidad total, pero 1.000 pesos para un jubilado, se lo preguntamos y es la última semana antes de cobrar, se arregla con eso. Entonces digo, creo que se equivocaron los compañeros de la CGT a ir a sentarse a hablar de una reforma laboral que querían hacer light. Mientras tanto, clavaron en el Congreso 2 semanas después la reforma previsional, me parece. Y además voy a agregar algo más. Porque además se los dije en la presencia anterior al paro de junio, 21 regionales del país le pedimos una reunión a la Secretaría Nacional. De la provincia de Santa Fe fui el único, como secretario general de la Secretaría de Santa Fe, y le planteé lo siguiente, que nosotros queríamos un plan de acción en contra de las políticas de Mauricio Macri, que ese plan de acción se iniciara con un paro que se hizo, pero que tuviera continuidad en un plan de acción, que además se armara un programa, que ese programa contenga todo el movimiento obrero, más allá que a lo mejor no lo podemos hacer de una sola forma jurídica, como CGT, por ejemplo, ¿no? Pero en Santa Fe tenemos un ejemplo claro que es el MOS. CTA, CGT Reconquista, CGT San Lorenzo, CGT Rafaela, CGT Esperanza, la UON de Villa Constitución, el Movimiento Sindical Rosarino, ATE, ANSAFE, la FESTRAN, digo, hemos hecho sin ser un mismo número quit, una misma figura jurídica, una unidad en acción. Eso le pedíamos. Y además que tengamos punto de encuentro, la unidad, el amontonamiento para amontonar no sirve. Como fueron los puntos de Huerta tan grandes, históricos del movimiento obrero, hoy armar nuevos puntos, que la corriente federal, por ejemplo, ya los tiene y los tiene expuestos públicamente, de qué es lo que queremos para la clase trabajadora, pero no solo con derecho laboral, discutir hora extra, salario, no, ¿qué modelo de país? Porque en realidad, si discutimos hora extra, discutimos eso, pero la universidad deja de ser pública, a nosotros nos interesa. Porque el que tiene plata va a mandar a su hijo a una universidad privada. Nuestros hijos no van a poder ir a la universidad. Entonces queremos discutir qué modelo de país. Si va a ser agroexportador, va a ser para 20 millones. Si nosotros no le damos el valor agregado al grano que sale. Si el maíz no lo transformamos en carne de cerdo para después producir chacinado y que dé mucha mano de obra a los frigoríficos. Si la soja no la transformamos en aceite o derivados de la soja. Si cargamos el grano a los barcos, tienen trabajo los compañeros que son portuarios y quienes andan por los barcos, que además son la mayoría extranjeros, de bandera extranjera. Entonces digo, hay que apostar al trabajo argentino y sobre todo hay que apostar, a las universidades que son las que dan la capacidad, la inteligencia para generar el trabajo del futuro. Hoy, los que en mi caso no he podido acceder a estudios universitarios, pero quien me daría la posibilidad de trabajo es la técnica, la genética. Son profesionales universitarios, que en esta ciudad hay 3 grandes polos, ¿tá? Más el CERIDE, que tienen un nivel impresionante, donde pueden conjugar muchísimo inteligencia para generar trabajo. Pero no hay una apuesta a eso.
A ver, 4 meses atrás son las partidas de la universidad que tiene el gobierno de Mauricio Macri, de gasto de funcionamiento. Una discusión que llevó más de un mes y medio para acordar salario. Entonces dijo, a ver, Vidal, Macri, los docentes son nuestra prioridad. Le ofrecen el 15% de provincia de Buenos Aires y generan sobre Baradel un demonio. Miren, yo les voy a contar una historia sobre Baradel. Lo ningunearon durante meses. Viaja en avión en primera clase. Yo no soy de volar mucho, muy poco. Pero todos saben que Baradel es obeso. Y discúlpenme, cualquiera que viaja en avión que es obeso no puede viajar en clase común. No entra en el asiento. Entonces viaja en especial porque no entra en el asiento. Entonces, ¿qué hace falta? Que una persona tenga que decir porque soy gordo no puedo entrar allá. Entonces, dejen de ningunear. Baradel le va a defender los derechos de los trabajadores y así está. Lo que no dice ahora la gobernadora ni el gobierno es que hay 470 escuelas de la provincia de Buenos Aires cerradas después de la muerte de los 2 compañeros trabajadores por la explosión de gas por problemas edilicios. No es por un paro. Entonces digo, es una hipocresía y lo tapan. ¿Con qué lo tapan? Con José López. José López que se haga cargo de la justicia, tiene que ir en cana, discúlpeme el término grosero, tiene que ir preso porque la justicia lo determina, sería el término correcto, que vaya. Pero mientras tanto hay 470 escuelas cerradas. De esas cosas hay que hablar. Porque si no, en realidad nosotros queremos salir como sociedad con educación. A ver, ¿qué nos iguala? Si, cuando uno comió, tiene salud, el único bien intelectual que nos permite la posibilidad de igualdad es el estudio. No sale una sociedad sin capacitación, sin un buen jardín desde chiquitito, sin una buena escuela primaria, sin una buena escuela secundaria y sin buenos terciarios universitarios y posgrado. Pues eso están atacando. Si vos le das un 15% de aumento a los docentes de la provincia de Buenos Aires, es porque lo están matando de hambre. Entonces digo, de eso estamos hablando. Es hipocresía lo que están diciendo. Sí tiene una gran cobertura de 2 o 3 grandes medios de comunicación que me parece que la gente no es tonta y se empezó a dar cuenta. Entonces, por eso es la caída a nivel de imagen. Miren, yo soy peronista. Y Perón tenía algunas cuantas frases. Algunas de él, otras copiadas. Pero tenía una que nunca falla. La víscera más sensible del ser humano es el bolsillo. Y cuando la gente entró a ver que el bolsillo le es flaco, que la plata le alcanza menos, que no llega a fin de mes, que la gente no tiene para comer, todo lo que le puede decir Feynman en un medio de comunicación pasa a segundo grado. Yo no como, Feynman, me dicen. Digo, porque es un provocador nato que trata de tapar con una causa judicial. Entonces digo, yo no tengo problema por decir estas cosas. Hay que decirlas, hay que plantearlas, porque Feynman no es el 99% de los periodistas. Es las excepciones, son las excepciones que son 4 o 5, que además no viven en un 2x2. Tienen un muy buen nivel de vida y una muy buena facturación, que seguramente unos cuantos ceros más grandes que los trabajadores de este medio. Entonces digo, hay que decir estas cosas, no lo hacen gratis. No lo hacen gratis. Entonces digo, ya lo hizo alguna vez en la década del 90, Haddad, y terminó siendo dueño de Multimedio, lo hacía Mariano Grondona, lo hacían su socio de Mariano Grondona, digo, cuando daba el ejemplo de pobre Doña Rosa y nos privatizaban todo, Neustar. Entonces digo, ya fallecido, entonces digo, de eso estamos hablando. Hay que salir a decir, nosotros vamos a estar del lado gremial enfrente de la derecha, siempre enfrente de la derecha. Siempre enfrente de la derecha. Donde esté la derecha, porque esta derecha, y encima la latinoamericana y la argentina, es la que nos dejó 30.000 muertos, los presos, los desaparecidos, la que nos hundió en la deuda externa en la junta militar, en la dictadura militar, cívico-militar, es la que nos llevó a Malvinas a una guerra que se sabía que se perdía para saber si de esa forma podían seguir unos años más. Entonces digo, hay que salirlo a denunciar con todas las letras y no hay que tener... ¿Y sabe qué? Cuando uno tiene miedo de hablar, cuando uno no dice todo, la gente no termina entendiendo. Acá es simple. Lo que te proponen no es la grieta de un partido político. La grieta existe y va a existir en la medida que haya gente que tenga derechos y quienes no tengan derechos. Esa es la grieta. Si vos tenés el 40% de pobres, y dentro de ese 40% de pobres, que es lo que vamos con Macri, el 10% que no tiene para comer, hay grieta. Y la grieta es el hambre.
Y la grieta es la falta de derecho. La grieta es lo que dijo el presidente del Banco Nación, que nos habían hecho creer que teníamos derecho a tener un auto, un teléfono, un televisor y vacaciones. Es grieta. Entonces, ¿por qué la clase trabajadora no tiene derecho en este país para ellos? ¿Por qué? ¿Qué somos? Nosotros, los que estamos acá. Los que están trabajando en este canal, muchos trabajadores. Y yo no hablo del trabajador que tiene un recibo de sueldo, el almacenero, que con la esposa tiene un almacén y tiene 3 empleados, que se levanta a las 5 de la mañana a cargar las heladeras, que espera que le trae la verdura, que ve el tema de los fiambres, que a mediodía sale corriendo para cubrir los bancos, que a la siesta también labura y el pibe lo ayuda, y no tiene sábado ni domingo. También un laburante, no es que hace falta tener un recibo de sueldo. El kiosquero, que está de lunes a lunes en el kiosco para poder vender, también un laburante. Los comercios de Santa Fe, mire, hoy tuve 2 charlas, más allá que estamos en espacio diferente, importante con el presidente del centro comercial por teléfono y con Alejandro Taborda de la FIFE. No hablan diferente que hablo yo. A lo mejor la forma. Como diría Arancedo, me decía siempre a mí Girardi, la forma. Bueno, no sé si la voy a poder cambiar, pero en realidad le pasa lo mismo que a nosotros. A los comerciantes de Santa Fe, hablo de los chicos, no hablo de las grandes superficies. A los industriales de Santa Fe, si usted lo trae al presidente del centro comercial o lo trae a los compañeros de la Federación Industrial, no es porque le quiera manejar el programa, no, pero sí creo que le van a decir cosas parecidas, y nosotros defendemos el industria nacional, defendemos el compra local, y hay que salir a decir alguna cosa. Este modelo es para pocos. Claudio, finalmente, de los 53 gremios que están en CGT hoy, ¿cuántos gremios aproximadamente van al paro el martes? 52. ¿Todos? Menos Guatre. ¿Menos Guatre? ¿Todos? Sí. Bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a vos por la bien. invitación, y hay que seguirla peleando, porque a nosotros como clase trabajadora nunca nadie nos regaló nada. Hay que pelearla y hay que buscar una alternativa de gobierno para el 2019 distinto, y nos merecemos algo mejor los argentinos. Muy bien, con Claudio Girardi estamos cerrando entonces este bloque de Somos Debate, obviamente mirando a una semana que aparece como conflictiva, compleja, con una medida de fuerza importante seguramente el próximo martes. Pausa, ya volvemos.